Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy jueves 29 de agosto del año 2024. Como cada día vamos a recordar nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba, la cuenta del programa Frente a Frente 9. También disponible el número de la mensajería de texto, el 0424 232-3228, 0424-232-3228. Lo tienen ahí ustedes en el generador de caracteres. Y además de eso nos pueden enviar mensajes de WhatsApp y mensajes de texto. Y esta noche a las 8 de la noche en reposición puede ver de nuevo Frente a Frente, programa disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Ayer, mis amigos, se cumplió un mes del momento electoral controversial, complicado, polémico, que ha mantenido prácticamente estos últimos 30 días al país en una situación bastante incómoda, bastante difícil. Ayer se enteramos, una vez concluida esa concentración que convocó María Corina Machado, que se llevaron detenido al dirigente Viallo Pileri junto a su hijo. No tenemos mayor información en este momento de su paradero y desconocemos si su hijo todavía continúa detenido. Lo cierto del caso es que esta ola represiva se ha mantenido. Lo cierto del caso también, y tenemos que decirlo y admitirlo, que la convocatoria que se hizo en las cercanías del Centro Lido y en el inicio de la avenida Francisco de Miranda, no tuvo muchísima movimiento de gente, pero esto es comprensible. Eso no quiere decir en absoluto que la gente esté desanimada o que la gente esté desmotivada, sino que hay un tema que está afectando muchísimo la seguridad de la gente. La gente tiene miedo, tiene temor de que los separen de sus familias. También hubo la contramarcha, porque así es que se denomina, del gobierno de Nicolás Maduro, y bueno, donde también hubo una movilización, obviamente en una mejor condición. Lo cierto del caso, mis amigos, es que la situación del país sigue siendo aguda, sigue siendo compleja, muy delicada. Y hoy voy a conversar con Richard Guevara. Richard Guevara es consultor político, eh, vive en la Ciudad de México, fue diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda, también fue concejal en el municipio Plaza. Con Richard tuvimos una conversación previa a las elecciones, y de cualquier manera Richard había adelantado que se venía en una situación compleja donde iba a ser muy difícil que el gobierno reconociera un resultado electoral si fuera adverso. Con relación a los cambios, fíjense ustedes, a esta hora, en este momento, todavía desconocemos quién es el próximo gobernador del estado Miranda o quién va a encargarse del estado Miranda. Recibimos un mensaje de texto donde nos dice que da lo mismo, porque prácticamente el estado no tenía gobernador. Entonces desconocemos quién es el gobernador del estado Miranda que va a ser nombrado en una situación que se ha hecho común en el país, de estar sustituyendo candidatos, funcionarios electos para llevarlos al gobierno nacional. Lo mismo está ocurriendo con Domingo Piñat en el estado Apure. Con relación al nombramiento de Diosdado Cabello, bueno, son múltiples los comentarios que se hacen. La gente espera que el sector opositor
se ha puesto pues en sobreaviso, en, en precaución, cautela y precaución. Y vamos a ver hasta dónde eh, continúa esta ola represiva, mis amigos, que en cualquier momento tiene que parar. Tiene que parar, tiene que detenerse porque se está implantando prácticamente una situación de terror en las familias venezolanas. Ayer casualmente conversaba con algunos amigos del sector turismo y están prácticamente colapsados, colapsados con la cantidad de solicitudes de gente del éxodo de venezolanos que están saliendo del país. Por eso, una situación muy compleja, muy difícil, y gobernar así para el gobierno no es fácil. Pues bien, amigos, vamos a hacer una pausa para hacer contacto con Richard Guevara, quien está en México. Ya nuestro director Antonio Abrantes nos está indicando que ha hecho el contacto a través de la plataforma Zoom y luego de la pausa conversaremos con Richard Guevara. Recuerde el número de nuestra mensajería, el 0424-232-28. 232-3228. 232-3228. Ese es el número de nuestra mensajería de texto. Y también nos pueden escribir. También pueden poner sus mensajes en nuestra emisión en el canal YouTube Jairo Cuba TV. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Como mencioné en la parte anterior, hoy voy a conversar, hoy jueves, voy a conversar con Richard Osvaldo Guevara. Richard Guevara es diputado al Parlamento Mirandino, consultor político, vive en México, consultor de campañas y elecciones, estratega comunicacional, locutor. No sé si hay madrina para asignarle la novia. Y bueno, y amigo. Y en esta coyuntura estuvo con nosotros antes de las elecciones, haciendo un análisis que se acercó mucho a lo que realmente ocurrió en el país. No sé si dentro de esa visión que tenía Richard, también estaba viendo lo que está ocurriendo post elecciones, sobre todo porque ayer se cumplió un mes y de nuevo salió a la calle la oposición, salió el gobierno en lo que se llama contramarcha, pero da la impresión de que cada día la convocatoria opositora se debilita, producto de la situación tan difícil que está ocurriendo con la manera como el gobierno ha reaccionado frente a ello. Buenos días, Richard, ¿cómo estás? Saludos, Jairo, para ti, para toda tu audiencia en Frente a Frente y para toda la gente que está sintonizando Mira TV a esta hora. Miren, en efecto, coincidimos en el análisis pasado acá en tu programa, que hacemos siempre con la intención de aportar, porque el análisis definitivamente tiene que servir para algo, ¿no? Más allá del ego, más allá de decir yo te lo dije o yo se lo dije a los actores políticos, pues el análisis lo hacemos con la idea, por lo menos en nuestro caso, pues de aportar un poco a visiones y a la construcción de estrategias que sirven pues para el desarrollo de lo táctico, ¿no? En este caso para ustedes, para ti como analista de medios, como comunicador social, pues vamos un poco a ver lo que está ocurriendo. Jairo, lo que está ocurriendo simplemente es el punto de quiebre de la no política, ¿no? O sea, estamos ante la no política, ante la no aceptación de cosas. No debemos olvidar cuál es el génesis de todo esto, ¿no? O sea, siempre hubo un madurismo, en este caso de gobierno y de los sectores que operan, Diosdado Cabello y este sector, contra el planteamiento electoral de María Corina, y no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No ha habido nunca una interlocución como de pronto pudo haberlo existido con Rosales
gobernador de Zulia o contra actores de la oposición que de alguna forma u otra se sientan y pueden entenderse, no para hacer ningún negocio, y que eso quede muy claro, sino para justamente construir una política ante cosas como estas que están ocurriendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, la intolerancia, lógicamente, la confrontación ante actores que no se pusieron nunca de acuerdo, la negación ante el miedo, mucho odio que se puso de lado y lado de manifiesto, que prendieron las alarmas en los radicales, pues, ¿no? El tema de haber colocado la postura de derribar estatuas de un lado o del otro, o de marcar casas con un atomizador, o sea, cosas que realmente indicaban que esto iba a ir en escalada y que había una negación de un resultado, iba a haber la negación de un resultado y una práctica que termina pues en lo que hoy, ayer, pues estaba haciéndose un mes de todo esto y que parece que está ya en punto de cierre, en punto de no avance en lo que es una movida de ajedrez, Jaime. Ahora, Richard, ¿a ti te queda claro? Yo quisiera conocer tu opinión, el tema del resultado electoral. Bueno, no tanto como que la claridad, pues, pero obviamente hay algunas evidencias y algunos pasos que se obviaron en el tema de la legalidad de esos resultados. Digo desde el lado del árbitro y siempre dijimos aquí en tu medio y cada vez que se nos preguntaba sobre cómo iba a terminar este resultado, es que tú sabías que ibas a un juego de béisbol con el árbitro que no está a tu favor, ¿no? Ni el de primera, ni el de segunda, ni el de la tercera base. O sea, al final contaba mucho que el árbitro pusiera condiciones, como se colocaron algunas, se odiaron durante la dinámica del proceso, la oposición, este sector de la oposición que lidera María Corina, pues no aceptó condiciones, allá habían unos rectores, para el caso de Del Pino y otra señora que está allí. Sin embargo, pues ahí se impone una dinámica que la conocemos. Describíamos nosotros hace poco para el semanario El Poder acá en México, sobre ese tema de que la historia de los poderes en Venezuela no es una historia nueva. Es una historia que tiene ya todo el tiempo en el cual está un proceso político, un régimen de gobierno regentando la democracia, pero esos poderes están perturbados desde hace mucho tiempo. Ahora, obviamente había que participar con esas condiciones, esas reglas y saber qué se podía hacer el resultado. Pues sabíamos que al final esta es una decisión extrema y radical del sector del gobierno, pues que a todas estas, ante el miedo, ante la adversidad de haber perdido un proceso como parece haber sido, simplemente no acata y no acepta lo que está ocurriendo. Pues entonces, la comunidad internacional, que en este caso se ha pronunciado y se va a seguir pronunciando, tema que resulta absolutamente inoficioso, Jairo, porque la comunidad internacional no se va a ir a meter radicalmente a sacar a un presidente del poder o va a ir con un helicóptero a llevárselo como pasó con Noriega en aquellos tiempos en el siglo pasado, pero resulta ser que a finales del siglo pasado, pero resulta ser que obviamente nadie, ni siquiera los que conforman el bloque socialista moderado, por llamarlo de una forma, Gabriel Boric en Chile, el mismo caso de Lula da Silva, bueno, acá López Obrador, que lo último que dijo fue ya definitivamente que si no se publicaban resultados, pues ya no iba a reconocer, no se metió más en el tema. Y los esfuerzos que está haciendo Petro desde Colombia y otros, pues Kirchner, de Cristina desde Argentina, que son voces un tanto más maduras de esta izquierda y que no están reconociendo, Jairo, lo que ocurrió. Pues vemos otra cosa como lo que ocurrió ayer o antier. Daniel Ortega, Bolivia, dos, tres países que son el ala radical del Foro de Sao Paulo, pues simplemente diciendo que sí, que hay que reconocerlo. Lo mismo es la misma Díaz-Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro juegan el mismo radicalismo en el Foro de Sao Paulo. Mira, Richard, fíjate, el tema de la comunidad internacional, que siempre, bueno, para mucha gente, digamos que el común siempre piensan en el tema de la comunidad internacional y siempre cuesta explicarlo, siempre cuesta que la gente lo entienda y lo razone. Sin embargo, no es poca cosa que en este momento López Obrador haya dicho que él reconoce hasta que vea las actas o hasta que se preseyen las actas. No es poca cosa. Tampoco es poca cosa que la misma posición la tenga
Petro, el presidente Petro. Y Lula también, aunque ha estado en los últimos tiempos muy callado. Ahora, la reacción de Daniel Ortega fue una reacción virulenta contra ambos, contra Lula y contra y Petro. Y el único contra... que le respondió fue Petro. ¿Qué tanto puede repercutir eso, Richard? Es que definitivamente... Sin necesidad y aclarando de que aquí no va a haber parecer un mesías ni que van a aparecer los guerreros de yo no sé dónde. ¿Qué tanto puede repercutir? Es que justamente por eso te digo que no hay punto de quiebre. Y yo quiero rescatar en esta conversación el análisis que está haciendo, que están haciendo actores como Juan Barreto, a pesar de que nunca en mi vida había coincidido con Barreto ni como analista ni como operador político, de Nin Mereiman, pues, por ejemplo, que también tiene una postura de haber estado acompañando al chavismo en su momento, o de Andrés Izarra, por ejemplo, ¿no? Que son figuras que estuvieron muy vinculadas a los gobiernos de Chávez y al régimen que está en el ejercicio de la democracia en Venezuela. Y bueno, y hoy por hoy han elevado sus voces para decir que, bueno, que el juego está trancado, como se diría en el buen dominó, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la comunidad internacional y eso que estás mencionando tú? Mientras eso está ocurriendo, Jairo, bueno, ve las noticias hoy en Brasil sobre el tema de la frontera con Venezuela, el éxodo que se está produciendo de nuevo, otra vez en cantidades realmente alarmantes, en la selva de Davos, ahí en la frontera entre Colombia y Panamá, de que ya han colocado una alerta realmente porque el montón de jóvenes que en este momento están intentando salirse otra vez es realmente alarmante. Bueno, no digamos de Colombia, las trochas, todos los caminos que van hacia Colombia en este momento son cientos y cientos, por no decir miles y miles de muchachos Richard, tengo que que hacer, no ven salida. permite un momento, vamos a hacer la pausa Ándale. para desarrollar el tema. Amigos, vamos a hacer una breve pausa en esta conversación con Richard Guevara, consultor político, experto en campañas electorales, es diputado del Parlamento Mirandino. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos, en frente a frente. Amigos, de regreso con Richard Guevara. Richard Guevara está en México. ¿En qué ciudad de México está, Richard? Estamos entre Michoacán y la Ciudad de México, que es una ciudad al occidente de México, a 3 horas y media aproximadamente de la capital de la Ciudad de México. Un estado pujante, hermoso, tradicional y de una arquitectura y una gastronomía exquisita, ¿no? Aquí andamos dándole. Volviendo al tema que me preguntaba sobre qué opina y ganarle tiempo para la audiencia. Ganarle tiempo en función a la utilidad que puede representar en este momento la opinión de actores como López Obrador desde México, de Petro, de Gabriel Boric en Chile, o de estos gobiernos de centro, y no digamos que los de derecha, porque los de derecha están radicalmente contra el resultado. Caso de Milei en Argentina, caso del gobierno de Ecuador. O sea, los gobiernos progresistas que están allí, en nombre pues de esa izquierda todavía que se preservan, pues no reconocen este resultado, no obstante que puede haber alguna coincidencia ideológica allí en el seno del Foro de Sao Paulo, pero ya ves cómo apenas 3 presidentes, 3 países solidarios con esta tendencia y esta ideología fueron los que participaron apenas en este foro donde Daniel Ortega pues se dedicó a fustigar seriamente a Lula, acusándolo de actos de corrupción administrativa con los temas viejos pues de lo que fue Odebrecht y la gran corrupción que hubo en todo el continente, bueno, y atacar también a Petro, pues porque no coinciden, porque no comulgan con esta manera. Lula, mal o bien, ha perdido y ha ganado elecciones, Jairo, y ha entregado el poder. Eso lo digo el mismo. Sin duda alguna, pues entonces tiene una visión totalmente distinta. Dice Daniel Ortega que salieron a ver quién se apodera de quién es el heredero en América Latina del cariño de los Estados Unidos, pues, cosa que también es un tema que puede ser muy controvertido. Hay elecciones, están bien ocupados los americanos, tanto demócratas, los norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, y será hasta el 8 cuando realmente se sepa cuál va a ser la política de los vecinos en el continente, pero no va a pasar nada, Jairo, o sea, no hay poder parlamentario
ni desde la Comunidad Económica Europea, ni desde la Corte Penal Internacional. Pueden emitirse sanciones y así ha pasado con muchos dictadores en otros países de otra naturaleza, donde simplemente pues tendrás una sentencia y tendrás una orden de captura emanada de un tribunal internacional y sabes que eso no va a pasar nada. Maduro ya ha vivido esta experiencia, la vivió Chávez también, o sea, bloqueos, sanciones Pero tan económicas. difícil, pero fíjate, Richard, tan difícil como esta circunstancia. Porque que yo recuerde, en estos 25 años, eh, ninguna gente, ni ningún gobierno, ningún líder del bloque progresista se había manifestado como se manifestó México, Brasil y Colombia. Colombia. Sí, pero fíjate tú, Jairo, ¿qué es lo que está detrás de todo esto más allá de la cortina ideológica? Es simplemente una economía que tiene que ver con los mercados, ¿no? Es falso que en este caso nadie más le va a comprar un barril de petróleo a Venezuela. O sea, eso es totalmente Bueno, si el falso. petróleo es una necesidad, Y entonces, ¿quiénes son los principales compradores o quiénes pueden convertirse en los principales compradores de ese petróleo en el mercado negro? Pues China, pues Rusia, pues Turquía, pues todos los aliados que tienen otras latitudes Maduro que no son necesariamente Petro ni Lula. Entonces, lo han administrado esa realidad, acaban de producir un cambio estratégico al frente de la gerencia de PDVSA. Eso indica que viene una política de otro orden, de otra magnitud, a hacer nuevo mercadeo, a buscar nuevos aliados y a ver cómo soportan. Habían hecho una oferta muy importante a la gente de Benancham, a los aliados, a la gente que todavía se reúne a través de Benancham, de abrir y de hacer mucha más apertura, tanto con el tema de la minería como con el tema de los hidrocarburos en general, pues eso obviamente va a continuar. De hecho, mucha gente decía, Jairo, que era mejor para esos sectores de la economía, gente que no tiene sensibilidad política ni tiene por qué tenerla, son empresarios, que bueno, que lo mejor que les podía pasar era que Maduro siguiera al frente del gobierno de Venezuela. Lamentable por toda la gente que puso expectativas, por toda la gente que le puso ganas, por la gente que salió a la calle sin saber que había control biométrico, que es una experiencia china que ya es una realidad. Así como piensas en hacer unas elecciones, tienes que pensar en una guerrilla comunicacional, tienes que pensar en una reacción de este tipo, porque obviamente hay un control, pues está de Conatel y está el bloqueo a las IP de los portales como TikTok y como Twitter, ahora X, o sea, todo eso tiene que ser pensado. Y a mí me da la impresión de que no se pensó seriamente en el lado opositor, en todo este tipo de cosas que iban a suceder, Jairo. O sea, invitaste a una elección, perfecto, votaste, perfecto, reclamaste, perfecto. Pero de ahí en adelante mucha gente intentó inmolarse, mucha gente trató de pasarse ciertamente la línea roja, se pasaron en algunos casos, otros casos tienen que ver con la posverdad. ¿Quién grita más fuerte? El hecho de bloquear las redes sociales en Venezuela no obedece un tema de los venezolanos. El hecho de bloquear las redes resulta que 3,5 millones de personas, 4 millones de personas están regadas, esparcidas por el mundo, sí utilizan Twitter, sí utilizan TikTok, sí utilizan las redes sociales y eran el principal multiplicador para todo el continente de lo que está ocurriendo en el país. No es tonto lo que hacen. ahora fíjate, Richard, privilegiando ese tema, porque en ese análisis que tú haces, indudablemente que tiene mucho, es duro analizarlo, es duro, pero hay que decirlo, las cosas hay que decirlas y aquí nos vemos en este programa, por ejemplo, en mis comentarios editoriales yo me he caracterizado por eso, tratar de ser lo más claro posible, porque si no, entonces el papel del analista se pierde. Se pierde. Sí, entonces fíjate, sí, indudablemente las economías giran en función de un mundo globalizado. Ahora, en lo político, ¿se puede gobernar un país con tanto rechazo, Richard? Porque es que el rechazo continúa. Mira, se va a producir y se van a seguir produciendo condenas y se van a seguir produciendo resoluciones y dictámenes de organismos democráticos de los países del mundo, especialmente aquí en el continente, ¿no? Y quedará la sombra de la duda, como la tiene Ortega,
desde hace más de 24 años, quedará a la sombra de la duda de otros mandatarios que se han mantenido en el poder. No obstante que estamos ya en la segunda década del siglo XXI, a mitad de la segunda década del siglo XXI, y todavía estamos presenciando gorilismos y estamos observando este tipo de cosas, ¿no? Ahora, que si se puede gobernar, pues lo han demostrado, Jairo, lamentablemente es así, y yo no quiero que por este análisis que estamos haciendo demeritemos el esfuerzo que intentó hacer mucha gente del país, de mucha gente que votó, respetamos obviamente el resultado electoral de lo que entendemos sucedió en el país, pero de lo que estamos hablando es de cómo tú tenías que afrontar una coyuntura, cómo podías enfrentarte a una contraparte, a un rival, a un contrincante, y tú lo sabes porque tú eres promotor deportivo boxístico, pues que tienes que ver la pelea, o sea, tienes que ver por dónde le vas a pegar. Y tienes que saber que si estás diciéndole a un tipo, como lo hacen todos los boxeadores, te voy a matar, te voy a romper la cara, te voy a descalificar, o sea, todas las cosas que se dicen en una pelea, pues tú tienes que ir preparado para aguantar los rounds que tienes que tener y que vas a confrontar. Pasó algo allí, yo entiendo y hay un ánimo, y hubo un ánimo, sin embargo entiendo que lo táctico, el saber con quién ibas a hacer la pelea y cuántos asaltos iba a durar, iba a tener lógicamente esta lamentable consecuencia. Ojalá haya un avance, ojalá haya, nosotros estamos viendo, no hay voluntad política, no hay actores sentados en ninguna mesa, es lo que entendemos hasta este momento. Aquí en México ha trascendido pues que no quiere Maduro ni nadie del gobierno escuchar contrapartes ni recomendaciones. Hay una operación política de sostener lo que tiene hasta ahora el gobierno montado en su trinchera y en su aparato gubernamental, y no hay evidencia de que vaya a haber ningún tipo de conversación. Va a haber una sola cosa que entendemos que va a ocurrir en la próxima semana, que tiene que ver con la liberación de más de estas 1.700, 1.800, algunos dicen 2.000 personas, que eso sería una condición para que de alguna manera nuestra compañera María Corina termine de reconocer los poderes, termine de decir que efectivamente hay un tribunal y un fiscal que están dictando sanciones, medidas, y que bueno, que la liberación también pasa porque ella reconozca el gobierno. Eso contra la presión que van a comenzar y ya están haciéndole. Pero eso no va a ocurrir, Richard. Ella no va a reconocer al gobierno. Entonces ahí seguirá esta gente porque no va a pasar nada en la comunidad internacional. Mira, esta diplomacia lo dice aquí Andrés Manuel López Obrador, lo han dicho el mismo Foro de Sao Paulo, que ha tenido algunas opiniones importantes sobre el tema republicano y lo que representan estas organizaciones como la OEA, como la ONU, como el Magro, como, o sea, organizaciones que tuvieron un impacto y una razón de ser en los 80, en los 90, pues, cuando había un sentido de la democracia y una valoración importante. Léete Latino Barómetro, por ejemplo, la última encuesta, Jairo, y es interesante verlo. Latino Barómetro está diciendo que la percepción de los ciudadanos y la credibilidad de los ciudadanos en la democracia ya cayó sobre los 40 puntos. O sea, la democracia ya no es un elemento fundamental para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque simplemente la democracia ahora se traslada a cuánto dinero tengo yo en mi billetera, cómo está el abastecimiento de mi comida, si tengo certeza. Entonces es un tema muy complicado porque entonces vamos a hacer cuando ves al Magro, cuando ves a Guterres de Naciones Unidas o ves a este tipo de funcionarios, sientes que realmente no es un foro que convoca y reúne y tiene personas, pero lo que emana de allí realmente, Jairo, no tiene ningún efecto político en la sociedad y en situaciones como esta, ¿no? Bien, tengo que hacer de nuevo la pausa. Al regreso, yo quisiera, Richard, que nos hablaras acerca de qué es lo que tú crees que debe hacer la oposición, porque allá hay un caudal de gente descontenta. Y en el pasado, el dibujo libre, que es decir, que toda esa inquietud y ese sentimiento de la gente no pudo ser canalizado, ni orientado, ni dirigido, puede ser uno de los factores que genere un nuevo desconcierto, un nuevo desconsuelo y de nuevo desmotive a la gente. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuaremos con esta conversación con el consultor político venezolano Richard Osvaldo Guevara, quien está
en México. Ya venimos. Ya de regreso para la última parte de su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter, para la gente que se suscribe, que está suscrita al canal. Y además esta noche en reposición puede ver de nuevo este interesante programa que estará disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, con lo cual rompemos las fronteras de este mundo globalizado gracias a la tecnología y lo hacemos de manera modesta, pero este es nuestro aporte a la comunicación y a la opinión pública. Ese es nuestro aporte y muchas veces hasta lo hacemos por amor al arte, ¿no? Richard, vamos a retomar la conversación con Richard Guevara, consultor político. Que tú eres consultor, tú eres asesor. ¿Qué le recomendarías tú entonces a la oposición venezolana para evitar? Mira, Jairo, yo particularmente insisto en este tema porque cuando uno está afuera, pues dice, claro, porque tú no estás aquí, porque tú no, nadie te está persiguiendo, nadie o está seguro allá. Bueno, la lucha de aquí es la misma lucha y no dejamos todos los días de escuchar voces, opiniones, miedos, angustias, llantos de gente amiga que cada vez nos escribe, nos pregunta, nos consulta, pues en algunos casos, qué cosas deberían estar ocurriendo allí. Pues mira, eh, me llamó poderosamente la atención ayer, por ejemplo, que hablé con sectores de liderazgo de la oposición, Jairo, que no estaban acompañando a María Corina, que no se montaron en este tren, por llamarlo de una forma, ¿no? Pero ¿qué Igual hemos sectores? visto. Richard, vamos a aclarar qué sectores. El sector que Bueno, era había gente realmente la mesita. de la que estaba acompañando a, de la que estaba acompañando a Roseo, de la que estaba acompañando a Carri, Carri. la que estaba acompañando al mismo Enrique Márquez, que Bueno, fue no, muy no, bien. pero no exactamente la mesita, sino otros factores. Otros factores, y esos otros factores, cada uno tiene una lectura y todos dicen al final, bueno, nosotros no acompañamos esta política de María porque entendíamos que se conducía directamente a un gran choque social y a un gran choque político. Y bueno, eso lo argumentan en el día de hoy. También debo decir que el propio día de las elecciones, cuando había euforia, cuando había emoción en mucha gente, pues algunos de esos mismos actores ganamos, el ganamos en plural, pues, ¿no? Entonces, sí hay allí una contradicción terrible. A nosotros, y creo que te lo comentaba en el otro programa, nos llamó poderosamente la atención que detrás de ese barco de María Corina o detrás de ese tinglado de María Corina estaban los mismos actores de siempre, ahora con otro nombre. En aquel momento era la MUD y ahora la plataforma unitaria. Entonces, ¿a quienes vimos declarando? A los mismos actores de siempre, pues la misma estrategia. Pues si tú vas a competir en una elección contra un actor como este, que es un león enjaulado, que obviamente va a hacer todo lo que tiene que hacer para preservarse, y vas a tener resultados que no fueron escatimados ni fueron medidos en su justa dimensión. Entonces, bueno, vienen horas complicadas. No, nosotros nos corresponde desde aquí simplemente decir que hace falta, Jairo, en este caso, pues reordenar un poco todo el juego estratégico, primero que todo. Pues pareciese que hace falta también una gran reflexión y un buen análisis que permita el reagrupamiento de ese sector de la oposición con valores mucho mejor entendidos. Coincido contigo plenamente en el hecho de que va a haber, por supuesto, de todo esto, y ojalá se produzca esta liberación de la que hablamos en las próximas horas o en los próximos días, y va a haber una recomposición de todo el tablero político. Pero ya hay mucha gente que no cree en lo que va a pasar. Esta gente que se está saliendo hoy, vete a todos los portales de información del país, aquí lo estamos viendo, de toda la gente que está desesperada saliéndose por las trochas, sobre todo gente que trabajaron como testigos electorales, o gente que estaba haciendo la de influencer o de Twitter, o cubriendo, o simplemente celebrando. Pues hoy está ante una situación que necesita también de la responsabilidad de los actores que invitaron de alguna manera u otra, pues, a que se dieran este tipo de acciones.
Tiene que haber recomposición, tiene que haber pensamiento crítico, tiene que haber reanálisis, tiene que haber un reagrupamiento táctico, mientras se va dando esto que tú dices que, bueno, van a seguir los gobiernos opinando afuera, pero mientras tanto adentro, Jairo, hace falta también que haya un pensamiento no interesado en parcialidades, sino realmente dispuesto a ver cómo se aborda una situación en un nuevo tiempo. Ahora, Richard, tú que estás en México, ¿qué tanto puede variar la posición del gobierno de México cuando asuma la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Mira, no olvidemos que en el caso de México, México participaba en el foro de Sao Paulo. No participaba como Chávez en carácter de centro discursivo y de operador, pero México siempre ha participado. De hecho, algunas reuniones del foro se hicieron aquí en regiones emblemáticas para la cultura y para todo el tema económico. Andrés Manuel se replegó en función a no reconocer, porque además México está viviendo el tema de la diáspora también. Pues ayer nomás me estaban diciendo que muchos muchachos que están esperando cita, que el gobierno americano abra la plataforma esta de autorización de visas y todo eso, pues ya se están viniendo nuevamente al país. Entonces, lo sabe Petro, Jairo, lo sabe Boric en Chile, lo sabe Milei en Argentina, o sea, lo saben los países que están ahí. Que el tema no es que haya una imposición o que haya un atentado contra el gobierno, un tema contra las instituciones, sino que lo están viviendo de gente que muere, que está allí pasando hambre, gente que tiene que irse a la vida delictiva a pedir en las calles, porque simplemente en el país se está generando esta situación. Entonces tiene que pensarse en esa gente. La oposición tiene que considerar necesariamente la reagrupación, el repensamiento, la reingeniería social y política para todo esto, mientras la comunidad internacional se sigue pensando. No va a pasar nada. Claudia Sheinbaum es de la misma línea política de Andrés Manuel, de gente de la izquierda progresista. Claudia también, cada vez que ha declarado Andrés Manuel sobre este tema, ella inmediatamente replica la misma, no injerencia, no injerencismo, no meterse en temas, algunas veces se meten, en el caso de Ecuador se metieron, Bolivia con Evo, etcétera, pero particularmente en el caso de Venezuela, repito, la última expresión de la izquierda agrupada y reunida es lo que ocurrió con Ortega y la gente del foro hace un par de días. Fíjate algo, Richard, tú hablas de que la oposición tiene que recomponerse y, en otras palabras, hacer ajustes. Yo creo también, yo creo que eh, más allá de la controversia, de la situación, y yo lo digo con claridad, y si no les gusta, no les gusta, pero yo Así tampoco estoy satisfecho con los resultados electorales. O sea, a mí no me son convincentes, ¿ok? Tengo derecho a decirlo, por lo menos. totalmente. Por lo menos, ok. Ahora, obviamente hay una protesta por eso. Eso no es borrón y cuenta nueva. Eso no puede pretenderse así. Pero fíjate, también el gobierno tiene que hacer ajustes, porque si finalmente esta situación comienza a alargarse, el gobierno también tiene que hacer ajustes. Y los ajustes anunciados en el día de antier, bueno, a la gente, por ejemplo, a mucha gente, esta situación de nombrar a Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ¿no? Sobre todo. Es que tampoco pareciera que son buenas señales. Entonces, ¿cuáles serían los ajustes del gobierno? No, obviamente que también sí va a pasar algo, Jairo, que es que tú no puedes pasearte por el continente ni exhibirte como el campeón de la democracia, ¿no? O sea, y eso es obvio. Tampoco puedes ir a foros internacionales a hablar de las bondades y del bienestar de un gobierno como el de Nicolás, a pesar de que puede haber algunas cosas de recuperación en materia de comercio y de relaciones con países que son beneficiarios un poco de la política del petróleo. Pero lo que te quiero decir en este caso es que sí, ciertamente tiene que haber un proceso de reflexión también del gobierno, lógicamente, ante eso. O sea, salirte del país, hablar de democracia, hablar en un continente que hoy por hoy tiene otras realidades, aunque cada quien está resolviendo sus problemas en todos los países, ¿no?
y particularmente no hay ya bloques ideológicos marcados que determinen una actitud ante una política u otra. Pero sí, también tienen que verlo, porque o se quedan con y a lo mejor les importa nada, ¿no? Quedarse con el mote o quedarse allí con la seña, con el estigma de que son tramposos electorales, pues eso no está bien. A Ortega le vale y ya va por 24 años. Pues en el caso de Venezuela se esperaba que esto, y lo que Maduro le estuvo diciendo a la gente de Benanchán, era que iba a haber, lógicamente, su despedida hasta la próxima elección, era de un actor con más convicciones y más elementos democráticos, más abierto a la globalización, menos radicalizado en la política nacional, pero bueno, también es la contraparte con la que te enfrentas y cuáles son las condiciones que jugaste. No había condiciones, no había acuerdo. Pues la oposición, esta oposición no suscribió, y tú lo sabes, los últimos acuerdos, la invitación a estos centros de observadores, o sea, no había realmente, no se había preparado y no se había pensado. Bueno, es que solamente bastaba el voto. Bueno, en otras condiciones sí, en esta condición obviamente que no. Sí, fíjate otro detalle que creo que es un detalle a tomar en cuenta. La oposición venezolana, fíjate, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, un principal operador político en esto, Ideólogo. sí, y ya lanzó una advertencia, porque la vida finalmente continúa. Ojo, quiero volver a decirlo, porque tengo que fijar mi posición, Richard. Este, aún sin tener el panorama electoral claro. Pero fíjate, la vida continúa, porque continúa, así de sencillo, porque después de un día viene otro. Y ya Maduro habló de elecciones el próximo año, elecciones regionales que son muy importantes, de concejales, alcaldes y gobernadores. Y hasta habló de una mega elección que podría ser incluso Asamblea Nacional, que creo que por el momento no le sirve o no le conviene hacerlo. Y Jorge Rodríguez advirtió, dijo, bueno, quienes no reconozcan al TSJ estarán al margen. Entonces, es como echarle un poquito más de gasolina para apagar el fuego, o es como retroceder hacia adelante. Y frente a eso, la oposición tiene que reaccionar y tiene que hacerlo además. Y no sé si buscando la vía del diálogo, porque tú me acabas de decir que no hay posibilidad de diálogo en este momento, porque el gobierno, aun cuando Maduro había dicho que el 29 de julio él convocaría un diálogo, entonces, ¿cuáles van a ser los escenarios? Pero fíjate tú, Jairo, todo eso tiene que ver con las jugadas en el tablero del ajedrez, ¿no? Tener a casi 2.000 o más de 2.000, de acuerdo a quien lo vea y a quien lo diga, jóvenes detenidos, personas, ciudadanos, como quieras denominarlo, algunos comunicadores sociales también entiendo. El hecho de tener pues toda esta política desde la Asamblea Nacional, acaban de aprobar una ley que tiene que ver con el financiamiento de organizaciones. Hacía una semana atrás la había aprobado también Nicaragua. Hace 4 días habló López Obrador acá en México de esa misma ley, justamente con el tema del financiamiento internacional. Entonces, ¿qué pasa? Este tablero tiene en este momento un juego en desarrollo y este tablero no ha terminado. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, cuando definitivamente ya no haya más movida y pareciese que ya está cerca del punto de quiebre, que tengas que hacer una amnistía general, que María Corina quiera o no quiera va a tener que, porque en este caso el otro jugador del tablero, el de la contrapartida, el de las fichas blancas, tiene que ver con María Corina. Reconocer el gobierno, bueno, a lo mejor no le gusta y a lo mejor no lo va a hacer nunca, como tú dices, pero si no, no va a haber libertad para esa gente que está encarcelada. Número uno. Número dos, lógicamente, el que agrupe y que regenere más la política y un proceso para 335 aspirantes a alcaldes, a concejales, a diputados regionales. Entonces, y están los actores que no están conformes con la política que desarrolló la amiga María Corina. Llámese Conde, llámese Carri, llámese Que también hay Enrique que Márquez. considerar, por eso hay que considerar. Pero van a jugar, Jairo, van a Sí, jugar. hay que considerarlo, hay que considerar. Y vienen sectores, bueno, antier vi unas declaraciones
de la gente del COPEI que está operando las siglas del partido en este momento, creo que es Juan Carlos, que se llama el amigo, pues también haciendo señalamientos serios contra la operación de María. Entonces viene un proceso, Jairo, donde comienza a salirse en las ruedas a la carreta, inevitablemente. Pero, y que Richard, a partir de eso tendremos que ver, ya para irte cerrando la sí, consideración. porque me quedan 20 segundos. Sí, simplemente reagruparse porque eso es lo que viene. Ojalá que haya realmente una rectificación en todo esto, ¿no? Bueno, Richard, te agradezco muchísimo tu visión, tu análisis, de verdad, y creo que vamos a conversar mucho durante lo que nos queda de año. Es importante también conocer el panorama internacional. Amigos, recuerden, esta noche a las 8 en Reposición y mañana, ustedes y nosotros, mañana tenemos la entrevista, la segunda parte, con Orlando José Castillo Guatuzzi en la serie Leyendas de la Salsa. Hasta mañana. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.